¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Buenas noches, qué bueno saludarles de nuevo, qué bueno que están conectados de nueva cuenta a su lección número 3 en clases bíblicas para ministerio, nivel 3 justamente, en donde, como ya lo saben, estamos hablando con relación a la doctrina cristiana y en esta ocasión vamos a hablar con relación a el ser humano, lo que el ser humano es, lo que el ser humano se entiende dentro de la doctrina cristiana. Es decir, nosotros como personas, como hombres, no somos producto de la casualidad, como en algunas ocasiones se quiere dar a entender, inclusive en algunas teologías religiosas. No, nosotros tenemos un propósito específico, somos una obra y una creación de Dios con un propósito, con un accionar específico. Es por eso que es necesario que nosotros entendamos, pues, qué es lo que representa, qué es lo que es el hombre, el ser humano como tal, dentro de la doctrina cristiana, dentro de la teología, dentro del plan de Dios para nosotros. Debemos de empezar diciendo que el nombre científico, por llamarlo de alguna manera, al estudio del ser humano, de la humanidad como tal, es la antropología. La antropología es una palabra que lo que quiere decir, como ustedes saben, gía, estudio, logos y antropos, que se refiere a hombre, de las raíces griegas de nuestro idioma. Como ustedes saben, el idioma castellano, que es el que nosotros hablamos, tiene tres raíces básicas con relación a su idioma: el griego, el árabe y el latín. Entonces, la palabra antropología tiene su raíz en estas dos bases griegas: el antropos y el logos, el hombre y el estudio del hombre. Entonces, cuando hablamos de antropología, lo que estamos haciendo es hablar del estudio sobre el ser humano. La antropología se divide en varias áreas de estudio, es una amplia rama de estudio y esta a su vez se divide en varias. Nosotros nos vamos a concentrar solamente en lo que es como tal la antropología, que es el estudio del hombre. No nos vamos a ir a la sociología, no nos vamos a ir a la economía, no nos vamos a ir a la psicología, no nos vamos a ir a estas otras ramas de la ciencia con relación al estudio del hombre y su comportamiento. Entonces, pues dicho esto, y entendiendo que el estudio del hombre tiene muchas facetas, lo que a nosotros nos interesa conocer y entender es el entendimiento que con relación al hombre nos revela la palabra de Dios, nos revela la Biblia. Entonces, en esta lección nos vamos a enfocar en el estudio antropológico, es decir, en el análisis antropológico de lo que la Biblia habla. Nuestra enseñanza de hoy, pues, va a estar girando en tres ejes, en tres áreas. La primera es el origen del ser humano, de dónde venimos. La segunda, lo que es el ser humano. Y la tercera es el propósito divino del ser humano. Dicho esto, pues, el origen del ser humano. Nosotros podemos hablar muchas cosas con relación a lo que se entiende como el origen del ser humano desde una perspectiva humana y desde una perspectiva celestial, de una perspectiva teológica. Nosotros vamos a intentar pasar esta tarde por esos tres etapas o recorriendo un camino de tres etapas en donde vamos a entender o vamos a repasar un poquito lo que es la evolución ateísta, que como su nombre lo dice, ateísta es la evolución o el estudio antropológico negando o que niega el actuar de Dios en la creación. Hay otra teoría que es la evolución teísta, que habla del proceso evolutivo, pero incluyendo un elemento, un elemento divino, una parte del elemento de accionar de Dios, una parte, no en todo, pero participa en cierta manera. Y por último, hablaremos de la creación teísta,
que es la que nosotros entendemos y profesamos porque es lo que está plasmado en la Biblia, porque es lo que Dios nos revela, y entonces nosotros entendemos que esta es la verdad. Si se fijan, las dos anteriores hablamos de evolución o se nombran como evolución. Cuando se refieren a la palabra evolución, se refieren a un cambio, a un proceso que lleva un cierto periodo de tiempo. Mientras cuando hablamos de la tercera, que hablamos de creación, o sea, no es un proceso, es algo que Dios estableció e hizo como tal. Entonces, pues, hablemos un poquito de estas tres corrientes de pensamiento. En primer lugar está la evolución ateísta, pues como lo mencionamos. Es básicamente una teoría que establece que toda forma de vida evolucionó de un sistema primitivo. Es comúnmente lo que nos enseñan en las escuelas. Esta teoría, porque no se puede comprobar, y claro que no se puede comprobar porque no tiene la base teológica necesaria para poder ser comprobada, es un pensamiento humano, pero bueno, esta teoría asume que por componentes, por reacciones físicas en la nada, se crearon de la nada o aparecieron de la nada algunos elementos por sí mismos. Y estos elementos químicos eran inertes, es decir, eran inorgánicos. Pero por alguna circunstancia universal se empezaron a juntar estos elementos inorgánicos y se fusionaron y provocaron una reacción. Y esta reacción provocó que más elementos de la nada salieran y evolucionaran o mutaran en elementos inorgánicos y orgánicos. Y estos elementos orgánicos en algún momento en la historia empezaron a relacionarse de alguna manera unos con otros de tal forma que tuvieron vida. Es decir, por reacciones químicas, por procesos físicos, de repente algo que no tenía vida, ¡pum!, tuvo vida. Y esta vida creció, se formó a partir de elementos unicelulares, es decir, de formas de vida primitivas, según a lo que ellos entienden, de una sola célula que después se empezaron a multiplicar en más células y se empezaron a diferenciar de alguna manera, dando lugar a un proceso de miles y millones de años que derivó en la aparición de peces, aves, animales y eventualmente en un proceso de evolución en el tiempo en el ser humano. La realidad es que esta teoría no alcanza a explicar cómo es que hubo o cómo es que hay series y cómo es que se distinguen los seres vivientes unos de otros. ¿Cómo es que se crearon? ¿No? Y ellos dicen, ¿sabes qué? Es que de la nada salió. Y de la nada empezaron a cambiar. O sea, no alcanzan a explicar, no es capaz de establecer de manera clara cómo es que logra la vida presentarse en un sistema y aún más, oyendo más allá, no es capaz de establecer cómo es que van cambiando, brincando de unos a otros. Entonces, pues nosotros podemos entender que a esta evolución ateísta o este pensamiento de evolución ateísta es falso y es incompleto. ¿Por qué? Porque no alcanza a explicar de manera clara cómo es que la vida surge. La otra corriente de pensamiento que hablábamos es la evolución teísta. Esta tiene elementos de la evolución ateísta, pero también tiene elementos de el teísmo, es decir, la inclusión de Dios en el proceso. Perdón. Entonces, la evolución teísta habla de que Dios creó la vida,
pero habla y establece de que Dios creó formas básicas de vida, formas de vidas que ellos llaman formas de vida inferiores, que igual que la evolución ateísta, dicen en algún momento en el tiempo fueron cambiando a voluntad, es decir, se presentaron circunstancias que provocaron o que permitieron que esas formas de vida básicas que Dios creó fueran evolucionando hasta llegar a lo que ahora somos o a lo que ahora existe. Para respaldar esta teoría, se basan en el libro de Génesis 1:23, en donde dice, luego Dios dijo que produzca el agua toda clase de animales y que haya también aves que vuelen sobre la tierra. Y así fue. Dios creó los grandes monstruos del mar y todos los animales que el agua produce y que viven en ella, y todas las aves. Al ver Dios que así estaba bien, bendijo con estas palabras a los animales que había hecho: que tengan muchas crías y llenen los mares y que haya muchas aves en el mundo. De este modo se completó el quinto día. Entonces nosotros pues alcanzamos a ver que ellos asumen o que ellos dicen que Dios dijo, bueno, pues que la tierra cree ciertas especies, ciertos animales y que entre ellos se reproduzcan y entonces pueblen la tierra, llenen la tierra. Es decir, se empezaron a mezclar entre ellos una especie y otra y salió una especie nueva y entonces nos llenamos de más especies. Esto no es así. Esto no puede ser considerado de esta manera. Esto lo único que demuestra o lo único que está haciendo es omitir de una manera importante lo que Dios hizo, la actividad que Dios generó y que Dios actuó para que en la tierra se presentara la vida. ¿Y cómo es que nosotros decimos esto? Bueno, porque Dios creó vida, pero no creó una forma de vida primitiva. Él dio una orden a la tierra. Le dijo que el mar produzca, que la tierra produzca. No dijo produce unos cuantos y a ver cómo le hacen para seguir. No. De hecho, no sé si ustedes se han fijado o han notado que todo el tiempo están descubriéndose especies nuevas. Dijeron hace poco, oh, encontré una rana en Centroamérica, una ranita chiquita que brilla en la oscuridad, de color naranja, y antes no la conocíamos. Ahora con la pandemia, no sé si vieron alguna nota más de alguna nota. Oh, encontraron un animalito, se vio un pato, se vio que tenía como 500 años, como 100 años que no se veían una especie de estas. Pensamos que ya estaban extintos y no, ahí están. ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿Qué es lo que debemos de entender con esto? La tierra es bien obediente a lo que Dios le dijo. Dios le dijo, produce animales, no le dijo, produce unos cuantos y después detente. Entonces, cada vez que encontramos un nuevo animalito, un nuevo ser viviente, una nueva forma de ser viviente, y no nada más de animales, también de plantas, es porque la tierra sigue obedeciendo a la ordenanza de Dios de producir peces, aves, animales, plantas. Es por eso. Y nosotros inconscientemente, los científicos inconscientemente, seguimos haciendo el trabajo que Dios nos encomendó a Adán. Dios le dijo a Adán, tú vas a enseñorearte sobre todos los animalitos y les vas a poner nombre y les vas a hablar y les vas a dar un orden. Entonces, pues, en Génesis 1:24-25 dice, entonces Dios dijo que produzca la tierra toda clase de animales, domésticos y salvajes, y los que se arrastran por el suelo. Y así fue. Dios hizo estos animales y vio que todo estaba bien. Esto pues nos debe de llevar a la conclusión o al entendimiento de la creación teísta. Dios creó todo y por su orden
La tierra produce plantas y animales, y no nada más en ese momento en que la Biblia nos describe que Dios dio esa ordenanza, no, ahora mismo lo sigue haciendo. Ahora mismo sigue obedeciendo la voz de Dios y sigue produciendo todos esos seres vivientes. Génesis 1, 26 y 28 dice, entonces dijo, ahora hagamos al hombre a nuestra imagen. Él tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y los salvajes, y sobre los que se arrastran por el suelo. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, varón y mujer los creó, y les dio su bendición. Tengan muchos, muchos hijos, llenen el mundo y gobiernenlo. Dominen a los peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran. Entonces, pues nosotros podemos entender que Dios dio una ordenanza y después dijo, voy a crear al hombre, varón y mujer. Si te fijan, a diferencia de otros capítulos, aquí dice que los creó al mismo tiempo, o da a entender como que creó al varón y a la mujer al mismo tiempo. Entonces somos un conjunto perfecto en esto y nos dio a los dos, dice, no nada más al hombre, también a la mujer le dijo, hay que cuidar la tierra, hay que trabajar, hay que protegerla, hay que enseñorearla, hay que hacer que prospere. Entonces, pues la creación teísta nos deja entender que el ser humano es la corona de toda la creación de Dios. El ser humano, pues, es un ser creado por Dios, por sus manos, a diferencia de los animales y las plantas con las cuales su voz dio la orden, al ser humano con sus manos Dios lo formó y le dio vida. Por eso nosotros somos diferentes, por eso somos su creación favorita, por eso somos la corona de la creación. Porque cuando notamos la diferencia que le dijo a la tierra, dio una orden a la tierra, produce vida, pero cuando se trató del ser humano, Él nos tomó de entre sus manos y nos dio vida Él directamente de su aliento del Espíritu Santo. Entonces, pues, el ser humano es un ser creado, no es que hayamos nacido, salido de la nada, como la evolución ateísta lo proclama, no es que hayamos evolucionado de algo que Dios dejó ahí al azar para ver qué pasaba, como la evolución ateísta afirma. No, nosotros entendemos que Dios nos creó a como somos. Y así es como Él deseaba que fuéramos, porque cuando nos creó dijo, esto es más que bueno, esto es muy bueno. Entonces, pues, nosotros entendemos que el ser humano y todo lo que existe en el universo es creación de Dios. Pero en particular, el ser humano fue creado por la misma mano de Dios. Ahora, con relación a lo que el hombre es, nosotros acabamos de ver pues que el origen del ser humano. Ahora debemos de entender qué es lo que somos. No somos un ente viviente que nada más estamos aquí como robots. Hay algunas personas o algunas teorías o creencias que nos tratan como si fuéramos robots, como si fuéramos un juguete de Dios o como si fuéramos obra del azar. Esto no es así. El ser humano es un creado que tiene características que nos permiten establecer que tenemos un propósito específico, con características que nos permiten entender que tenemos una actividad específica esperándonos, que tenemos un proceso de vida independiente y que fuimos creados para poder desarrollar algo más que estar nomás absorbiendo aire y comiendo. No, fuimos creados para algo más. Ay, perdón. Entonces, pues, entendemos que el ser humano es un ser inteligente. Dios nos dotó de un nivel de intelecto por el medio del cual nosotros podemos resolver problemas, podemos crear cosas, podemos ser creativos.
Y podemos ser creativos de muchas maneras. Lo podemos ver en los grandes edificios que se han construido. Podemos verlo en los procesos tecnológicos tan avanzados que ahora mismo nos permiten establecer esa clase de comunicación, que aunque no estemos tú y yo presentes, pero nos podemos comunicar directamente. Pero también nos dio esas capacidades artísticas de entendimiento, la poesía, la pintura, la danza, toda esa clase de expresiones que nos permiten desarrollar un potencial y ver quiénes somos. Entonces, pues, el ser humano somos seres inteligentes, pero también somos seres dependientes. ¿Cómo es esto? Si acabo yo de decir que somos independientes en nuestra individualidad. Cada uno de nosotros es único. No hay uno igual a otro, pero somos seres dependientes porque dependemos de quién? De Dios. Dios nos creó para que dependiéramos de Él, para que le buscáramos a Él, para que nos acercáramos a Él, para que tuviéramos una relación de amor, de fraternidad, de gozo, de felicidad con Él y lo que Él creó para nosotros, para que nosotros viviéramos ahí. Entonces somos seres dependientes, pero somos seres dependientes de Dios. Y también de alguna manera dependemos de nuestras relaciones de grupo, de nuestras relaciones sociales. Por eso nos organizamos de tal manera que podemos resolver o sacar adelante ciertas circunstancias o ciertas situaciones. También somos seres morales. Mira, cuando hablamos de esto, yo te voy a poner un ejemplo muy simple. Cuando un niño pequeñito, muy chiquito, hace algo que es considerado incorrecto dentro de su casa, aunque tú no le hayas dicho y enseñado, no hagas esto porque esto es inmoral, cuando lo hace y se ve descubierto, ¿qué es lo que hace ese pequeño? Se esconde. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza cargamos ese entendimiento de lo que la moral es, de lo que el buen comportamiento es, de lo que es agradable ante los ojos de Dios. Entonces, el hacer cosas inadecuadas, nosotros, aunque no nos lo digan, entendemos que son cosas que no son agradables ante los ojos de Dios. Y así como hizo Adán y Eva, buscamos escondernos, buscamos justificarlo. Pero esto es debido a ese sentido moral que yace dentro de nosotros y que Dios nos dio. También nosotros podemos entender que el ser humano es un ser compuesto de tres elementos, es decir, es un ser tripartito y está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Cuando Dios creó al hombre, dice que lo tomó de la tierra y que creó un cuerpo y que le dio un aliento para darle espíritu de vida, es el espíritu de vida que tenemos. Entonces, el tercer elemento que estamos hablando nosotros es el alma, es lo que nos da nuestra individualidad, lo que nosotros entendemos como que ahí yace la individualidad de cada una de las personas. Y también nos lo dice en la Biblia. Entonces, pues el espíritu es la parte del ser humano que se puede conectar directamente con Dios. Y este mismo espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios, dice Romanos 8:16. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es que nosotros tenemos un espíritu que es capaz de unirse al espíritu de Dios. ¿Cuándo? Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, cuando le recibimos en nuestros corazones. Entonces el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y se une a nuestro espíritu. Por eso también dice la Biblia que nos vivifica. Porque ese espíritu que estaba ya adormecido, que estaba lejos de Dios, cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, lo despierta, lo hace conectarse con Dios. Ahora, como les decía, el elemento alma. El elemento alma es el centro de nuestro ser, es decir, es nuestra individualidad, donde residen nuestras emociones, nuestras características y donde se inician las emociones que tomamos como seres vivos con nuestro libre albedrío. Es decir, es ahí donde radican nuestras decisiones personales, nuestras características personales.
El decidir qué hacer o qué no hacer radica en nuestra alma. Y por último, y el tercer elemento, el cuerpo, nos referimos al cuerpo físico, a esto a lo que estamos atados. Este cuerpo físico es lo que contiene nuestro espíritu y nuestra alma. Entonces, cuando el cuerpo empieza a vivir, sigue viviendo dentro de nosotros nuestro espíritu y nuestra alma. Cuando nosotros alcancemos la gloria, dice que nuestros cuerpos van a ser glorificados y que nuestro espíritu va a volver a Dios y entonces nosotros vamos a vivir una vida plena y completa. Entonces, pues, nosotros dentro de lo que somos seres inteligentes, dependemos de Dios, tenemos una moral que nos indica qué es lo que debemos de hacer y qué es lo que no, y somos unos seres tripartitos, tenemos una parte del espíritu que Dios nos dio, tenemos el cuerpo físico y tenemos nuestra alma, que es donde radican nuestras emociones, nuestra individualidad, nuestra personalidad. Ahora, el último punto que vamos a tratar esta tarde, y creo que nos estamos yendo bastante rapidito, pero bueno, esta lección nos lo permite. El último punto que estaremos tratando esta tarde es el propósito del ser humano. Como les decía al inicio, Dios no nos creó nada más por diversión, nada más por ahí ponernos y ya no. Nosotros tenemos un propósito. Tú tienes un propósito de vida. El propósito de todo ser humano conforme a la creación de Dios son por lo menos estas cuestiones. Primero, relación. Cuando hablamos de relaciones, en primer lugar, una relación con Dios. Jesús dice que somos sus amigos. Entonces, esta correlación de amistad, válgame la redundancia, es en relación a que Dios quiere estar cerca de nosotros. Quiere tener una relación directa contigo y conmigo. Pero también fuimos sido creados, como ya lo mencionamos anteriormente, para relacionarnos con otros seres humanos, con otras personas. Entonces, el primer propósito es la relación. ¿Con quién? La primera relación es con Dios. La siguiente, con el ser humano. Y la siguiente, con la creación de Dios. Nosotros podemos tener una relación estrecha con la creación de Dios. Miren, si hay algo que yo disfruto en lo particular es viajar, conocer, ir a lugares, ir a ver qué otras personas han hecho, ir a ver qué Dios ha creado para nosotros. A mí me fascina ir a ver cosas, ir a conocer cosas. Y es mi forma de relacionarme con lo que Dios hizo para nosotros. Lo segundo, el propósito que todo ser humano, conforme a la creación que tiene, es un carácter. Cuando hablamos de carácter, hablamos de nuestra personalidad, de nuestra forma de ser y en consecuencia de nuestro rol, de nuestra función dentro de lo que Dios creó, dentro de este gran círculo maravilloso que Dios creó. ¿Cuál es nuestro lugar? No, cada uno de nosotros tenemos un carácter que nos define. Y cuando hablamos de carácter, y la Biblia nos dice que todos los días debemos de buscar ser cada vez más lo que Dios, lo que Jesucristo fue, nos está diciendo quiere que mejoremos, quiere que seamos mejores personas, quiere que tengamos mejores características, mejores relaciones. ¿Para qué? Para que podamos cumplir de manera adecuada nuestro siguiente propósito, que es el propósito de la función. La Biblia nos dice que allá en el cielo, cuando Cristo venga de nuevo a la tierra y nos lleve, la Biblia nos dice que cada uno estará haciendo allá en el cielo lo que mejor sabe hacer. Es decir, no nos vamos a estar rascando la barriga allá arriba sin hacer nada, no. Dios nos tiene preparado un trabajo para cada uno de nosotros. Y desde ahora mismo tú y yo nos estamos entrenando para llevar a cabo esa actividad, llevar a cabo esa función. Y la tenemos que hacer de la mejor manera posible. Por eso siempre les insisten nuestros pastores y mías de ustedes de que lo que hagamos hay que buscarlo hacer lo mejor posible. Hay que buscarlo hacer de la manera en excelencia, de la manera más adecuada.
¿Por qué? Porque esto es entrenamiento para lo que vamos a estar haciendo en el cielo. Y aún más, tú ya estás viviendo la vida eterna. Ya en alguna ocasión yo se los he mencionado. Hay algunas personas que piensan, ay, vamos a vivir la vida eterna ya cuando me muera. No, tú ya estás viviendo la vida eterna desde ahora. Porque cuando tú decidiste seguir a los pies de Cristo, cuando tú decidiste rendirte, cuando tú decidiste aceptarle, tú estás viviendo ya una vida eterna. Entonces, lo que tú estás haciendo aquí es reflejo de lo que tú vas a hacer en el cielo. Si no estás contento con lo que estás haciendo, entonces pregúntate, ¿qué es lo que estoy haciendo y por qué? Y pregúntale a Dios, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que cuál es mi mejor función? ¿Cuál es lo que yo puedo trabajar en excelencia y que te sirve y que te vivifica y que te honra? Y que te honra en la iglesia y que te honra ante todas las demás personas. Y entonces nosotros debemos de buscar desarrollar esa función de manera ejemplar, de manera perfecta, de manera incondicional y siempre buscarlo hacer cada día lo mejor posible. Y por último, el último propósito del que hablamos nosotros ahora mismo aquí es la reproducción. ¿Y por qué decimos que es un propósito? Porque Dios lo estableció, dijo, ve y llena la tierra, ten muchos, muchos hijos, lo acabamos de leer. Ahora, con esto no te estoy diciendo que debes de ser irresponsable y de llenarte de chamacos si no eres capaz de mantenerlos. No, nunca te voy a decir eso. No te voy a decir, llena la tierra de chamacos, ten 20, 30 chamacos, aunque no les puedas dar de comer. No, nosotros entendemos que las circunstancias, por consecuencia del pecado en el que caímos, no nos permiten que cada uno de nosotros tenga 20, 30 chamacos. Si ustedes se acuerdan, había familias anteriormente, yo vengo de una familia que es considerada numerosa, somos 7 hermanos, fuimos 8, pero somos 7 ahora mismo. Hay familias que son 13, 14, 15 hermanos. Ahora mismo las condiciones ya no están dadas para eso, pero es por la misma destrucción que nosotros hemos provocado a lo que Dios creó para nosotros. Ahora, esto no quiere decir que no formemos una familia, no, Dios desea que cada uno de nosotros formemos una familia que sea próspera, que lleve una buena relación, que forme un buen carácter, que tenga y cubra sus funciones para alabar a Dios. Entonces, esto de reproducción debe ser obviamente con responsabilidad y debe de ser para glorificar a Dios y debe de ser obviamente de una manera en la que nosotros, dadas nuestras circunstancias particulares, podamos sostener. Porque también debemos de ser responsables de nuestros actos y de lo que hacemos. No podemos ser irresponsables y nada más tener hijos siendo incapaces de cuidarles de manera adecuada. Este no es el propósito de Dios. El propósito de Dios de la reproducción es que nosotros tengamos una relación de familia, de amor, de unidad, no de tristeza, de desolación y de carencias. No, quiere que vivamos en armonía como una familia. Entonces, pues dicho esto, ya estamos abarcando hasta aquí las tres áreas del ser humano que dijimos que íbamos a tratar hoy brevemente. El origen del ser humano, en donde nosotros entendimos que somos una creación de Dios, no somos evolución de algo que por casualidad surgió, no, tuvimos un propósito y Dios nos creó de manera especial a nosotros. También entendimos lo que es el ser humano y establecimos que somos seres inteligentes, dependientes, morales y que estamos constituidos de una manera tripartita por espíritu, alma y cuerpo. Y por último, hablamos del propósito de Dios para nuestras vidas, que es tener una relación, forjar un carácter en donde cada día busquemos ser más parecidos a Jesús, perdón, cumplir nuestras funciones y
reproducirnos. Esto pues es la base fundamental de la doctrina cristiana sobre el ser humano. Obviamente podríamos, como lo mencionamos anteriormente, podríamos pasarnos meses enteros estudiando y profundizando en cada una de estas cuestiones. Pero la verdad es que nosotros ahora mismo, tú ahora mismo debes de tener las herramientas necesarias para entender cuál es tu propósito en esta tierra, cuáles son las características por las que estás compuesto y de dónde es de que tú vienes. Entonces yo para esta tarde, al igual que en anteriores ocasiones, lo que te voy a pedir es que en tus oraciones, ya cuando te vayas a dormir o en tu devocional, le hables a Dios, le ores a Dios y le pidas que cada día te haga mejorar y te dé más el carácter de Cristo y que te dé a entender cuál es la función que debes de tú cubrir, que debes tú seguir aquí en la tierra y cuál debe de ser la forma adecuada de relacionarte. Y tú debes de entender que eres un ser especial, que eres la corona de la creación de Dios, que eres lo más preciado para Él. Entonces tú debes de valorarte como tal, tú debes de sentirte como tal y tú debes de ser y buscar ser en todo tiempo un digno hijo de Dios. Muchas gracias, chicos. Con esto me despido, con esto cierro esta tarde. Dios me los bendiga. Por favor, como siempre les pido, si tienen alguna duda, comentario, háganoslo saber y con mucho gusto buscaremos darles la respuesta adecuada en el menor tiempo posible. Siéntanse en libertad de preguntarle a Miriam o a mí y con mucho gusto vamos a estar esperándoles para resolver cualquiera de sus dudas. Muchas gracias, chicos. Buenas noches. Hasta luego.